Buenas tardes. Hoy mi compañera Alba y yo vamos a exponer sobre Sócrates y su filosofía. Sócrates fue un filósofo griego considerado como uno de los más importantes de la filosofía occidental y mundial. Fundador de la filosofía moral, fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo los tres representantes fundamentales de la historia de la antigua Grecia. Podemos decir que Sócrates vivió o desarrolló su filosofía en Grecia, Atenas particularmente, y fue un fenómeno pedagógico sin precedentes. Lo llamativo aquí es que Sócrates no escribió ningún texto o legado al que uno pueda acceder, sino que la manera en la que nosotros podemos ingresar a su filosofía socrática es a través de los diálogos platónicos, porque lo que Platón hacía era registrar en textos las escenas socráticas, los diálogos de Sócrates que se mantenían con distintos interlocutores en Atenas. Entonces, cuando uno lee a Platón, estamos accediendo mediante su intermediación a las escenas en las que Sócrates llevaba a cabo el ejercicio filosófico. Ahora bien, decíamos que es importante hablar de Sócrates en el contexto del surgimiento de la filosofía clásica. Decíamos también que es importante tener en cuenta el aporte particular que él va a tener. Y este aporte tiene que ver con el giro antropológico y antropocéntrico. El llamado giro antropogénico se define el interés dominante de la filosofía. Se pasa de una interrogación que busca explicar el mundo natural a otra que se propone analizar la dimensión propiamente humana. Y este giro comenzó con la indagación de los trágicos, continuó con los sofistas y se consolidó finalmente con la filosofía de Sócrates. Tenemos que aclarar que la propuesta de Sócrates tiene que ver con él ante este carácter convulsionado de su propio tiempo. Establecer o sentar las bases de un proyecto que permita reordenar toda esta turbulencia a partir de sólidos cimientos basados en valores absolutos. Cuando tenemos en cuenta este proyecto pedagógico, lo que aparece es la idea de refutar o de establecer desde un nuevo comienzo todo el proyecto. Si lo vemos así, tiene muchísimo que ver. No solo con su contexto, sino también con la manera en la que su propia forma de llevar a cabo el ejercicio filosófico se separa de las distintas explicaciones precedentes. En un comienzo, la filosofía apuntaba a explicaciones sobrenaturales o a factores trascendentes con los primeros filósofos de la naturaleza, la cual vemos es que ese fundamento primero de la explicación filosófica empieza a encontrarse en el orden de la naturaleza. Se explican los fenómenos naturales apelando justamente a los fundamentos también de tipo natural. Con Sócrates, lo que se consuma es la centralidad del origen humano en la reflexión filosófica, por eso hablamos de un giro antropocéntrico, de un giro antropológico. No porque lo anterior se abandona, sino porque la dominante de la reflexión filosófica comienza a ubicarse de una manera novedosa en el orden del humano de las acciones humanas y con una central preponderancia notable con un proyecto educativo. Una vez entendido esto, vamos a contestar las siguientes preguntas. Número 1. ¿Sigue estando vigente en nuestra vida? Sí. En las escuelas está presente mediante el método socrático, que ejercita la lógica, el debate, el intercambio de ideas y sobre todo el encontrar por sí mismo las respuestas y los errores. 2. ¿Sus ideas son correctas? Una de las ideas que defendía Sócrates y que más tarde ha confirmado la psicología es que el hacer bien nos hace felices. Sócrates no creía que el bien fuera relativo u opinable, sino totalmente absoluto y universal. Sostenía que la virtud era la más valiosa de las posesiones y que en realidad nadie deseaba hacer el mal. Quien hace el mal actúa en forma de su conciencia y por lo tanto experimenta malestar. Y como todos aspiramos a alcanzar plenitud de espíritu, no es el mal algo que haríamos voluntariamente, sino empujados por las circunstancias. Hacer el bien consistía, por ejemplo, en no hacer daño a los demás, en procurarles también el bien. Para la psicóloga de la Universidad de Stanford, Emma Cepala, donde dirige el Center for Compassion and Altruism Research, la felicidad no reside tanto en el tener o en mejorar el estatus social o laboral, sino el de dar. Según este estudio, liderado por el neurocientífico del National Institute of Health
Jordan Garfman, las partes del cerebro que se activan cuando se experimentan sensaciones placenteras son las mismas que se activan al practicar el altruismo. Número 3. ¿Cómo puedes aplicar sus ideas en tu día a día? Puedes hacer buenas acciones para tener la satisfacción de que lograste hacer algo bien.